Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un mensaje que creo que nos va a edificar a todos. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22, lo estuvimos leyendo hace poco. Efesios 2, del 11 al 22. Vamos a leer los primeros versículos que dicen: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Ustedes, yo, todos nosotros estábamos lejos, dicen. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Amén? Miren, hermanos, en este tiempo he escuchado en algunas iglesias, incluso acá en la iglesia de acá donde estamos, en el cual consideran a Israel un pueblo que Dios ya lo ha desechado, un pueblo que Dios ya no lo considera en sus planes. Pero ese es lamentablemente un error. Israel aún sigue siendo el pueblo de Dios. Y acá le estamos leyendo, dice que hay dos pueblos: el pueblo de los gentiles, que somos nosotros, y el pueblo judío de Israel, que está allá. Y dice que ambos pueblos Dios hizo uno solo, pero en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú escuches a alguien decir que nosotros somos la nueva Israel, está equivocado. Nosotros no somos la nueva Israel. Nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Y nosotros somos uno con Israel, un solo pueblo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Mira, vamos a ir a Romanos 11, 1, 2. ¿Puede leer, hermano? Muy bien. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, los cuales eran de la nación. Hasta ahí, hermano. Entonces, ¿qué dice el primer versículo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice Pablo: en ninguna manera, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces Pablo con este versículo nos aclara que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y que a pesar de todos los errores que ha cometido Israel, a pesar que no aceptó a Jesucristo cuando vino en carne como el verbo de Dios, no lo aceptó, lo rechazaron, lo crucificaron. A pesar de todo eso, tanto es el amor del Padre, de Dios mismo con el pueblo de Israel, que a pesar de todas las cosas le sigue teniendo paciencia y le tiene planes a Israel. Como lo estuvo predicando y lo sigue predicando el pastor Milton. Cualquier hombre de Dios que sabe también lo sigue predicando. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de los gentiles, ¿no? Una vez que pase el tiempo de los gentiles, va a completarse la semana de Daniel y va a empezar el tiempo también de los judíos, de los israelitas. Pero ahorita estamos en el tiempo de nosotros, en el tiempo de la gracia, en el cual la gracia se ha extendido a muchas naciones, ¿no? Como le dijo Abraham, de que por medio de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto él obedeció su voz. Y esa simiente se refería a Jesucristo.
Entonces es por eso que el pueblo de Israel, a pesar de lo que digan, de lo que hagan o de lo que piense cualquier persona, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo un pueblo bendito de Dios. Ahora, ¿quiénes tienen mayormente esta doctrina? Los israelitas, los hombres que habrán visto que tienen barbas grandes, se ponen su túnica larga, predican de la ley, hablan de la ley, incluso viven algunas partes de la ley, aunque no son judíos, pero hacen la ley, por así decirlo. Ellos te van a decir: nosotros somos la Israel. Ellos no consideran a Israel como pueblo de Dios ya, consideran como que Dios ha desechado ese pueblo, ha votado a los judíos. Sino ellos consideran que ahora nosotros, y se refieren mucho, y me da ilógico cuando dicen que Perú ahora es la nueva Israel. Y tienen una doctrina pero tan errónea. Y incluso dicen, ¿no?, que Atacusi es el Mesías, es el Dios de la Biblia, solo que ahora con nuevo nombre. Y empiezan a... Gloria a Dios, hermana Fátima. Entonces, vemos un montón de cosas que ellos han creado. Y cuando tú estudias un poco de su doctrina, te quedas asombrado por la mentalidad que le jalan a la palabra de Dios. Y ellos consideran que Israel ya no es un pueblo bendito de Dios, sino es un pueblo desechado de Dios, y que los peruanos o esta nación ahora es la nueva Israel. Y es una mentira errónea completamente. Nosotros nunca vamos a ser Israel. Nosotros somos gentiles. Y como gentiles, ahora a través de Cristo Jesús podemos ser parte del pueblo y de la familia de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ir a Romanos 9, 4 y 5. Y vamos a ver qué diferentes son los gentiles de los judíos. Romanos 9, 4 y 5. ¿Lo tenemos todos? Yo lo voy a leer esto. Romanos 9, del 4 al 5. Y mira, vamos a ver qué tiene el pueblo judío que lo hace, qué tiene el pueblo de Israel que lo hace tan especial. Miren, dice que es Romanos 9, del 4 y el 5. ¿Lo tenemos todos? Quiero leerlo con ustedes. Dice, lo que tienen los israelitas, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios tiene, los israelitas tienen el pacto, tienen la promulgación, tienen muchas cosas que Dios le ha dado. Los gentiles no tenemos eso. A los gentiles no se nos dio eso. No vino un Moisés y dijo: oh, aquí está Dios, te promete un pacto, va a ser un pacto con el pueblo peruano, o va a ser un pacto con el pueblo americano. No, eso le dijo al pueblo de Israel, un pueblo muy pequeñito. Lo dijo alguna vez, es casi del tamaño de Lima, por así decirlo, un poquito más grande tal vez. No es muy grande el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, Dios le dio el pacto, la promulgación de la ley, le dio un montón de cosas. En eso nos diferenciamos de los gentiles. Nosotros no tenemos lo que Dios le dio a los israelitas. Tenemos, por así decirlo, cosas diferentes ahora en Cristo. Ahora, miren, cuando el pueblo judío rechazó a Jesucristo como Dios, bueno, como Rey, como Señor de esa nación, Dios permitió que venga un sacudir sobre todo Israel. Tan fuerte, que la nación de Israel dejó de ser nación. De lo que antes era un gran pueblo, dejó de ser pueblo. Los judíos o los israelitas que en ese tiempo estaban hace aproximadamente 2000 años, se fueron dispersos. Su tierra que Dios les prometió que le daría a ellos, ya no tenían control sobre esa tierra. Y vemos por eso que en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, se hizo tanto daño a la descendencia judía, tanto odio tenía Hitler a la descendencia judía, tanto daño se le hizo a la descendencia judía, que murieron miles y miles de judíos simplemente por ser judíos. Simplemente por ser descendencia judía murieron. Es como que yo muera por ser peruano. Entonces murieron simplemente por eso. A tal punto que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas,
dijo que no es posible que se haya hecho tanto daño a un pueblo como este. Hay que buscar la forma de remediar todo el daño que le han hecho en esos 4 o 5 años de guerra. Entonces dijeron algunos, miren, la nación judía no tiene un lugar donde estar. El lugar que se le dio antes ya no les pertenece, porque ahora lo tenían los islamitas, los árabes, por así decirlo. Entonces, ¿qué hicieron los de la ONU? Dijeron, muy bien, digan en todo el mundo, repartan la noticia de que a partir de hoy día vamos a declarar que Israel se forma como una nación. Y cuando la ONU hizo esa reunión, dice que en un día Dios hizo una nación. De lo que tomaría años, meses, décadas, siglos, en un día Dios hizo una nación. La ONU decretó, y estoy buscando la fecha, lo decretó el 14 de mayo de 1948 a Israel como nación. Cuando la ONU decretó eso, israelitas de América, de Perú, de Europa, de Asia, de África, de todos lugares, los judíos empezaron a regresar a su tierra natal y regresaron a la tierra de Israel, en donde empezaron a festejar y alegrarse. Ya tenemos un pueblo y está completamente legalizado. Y se cumplió lo que dijo el profeta Ezequías, que de los huesos, de los valles de huesos secos, iba a levantar carnes, tendones, iba a levantar un ejército. Dios iba a dar vida donde no había vida. Entonces Dios hizo maravillas en un día. ¿Pero qué pasó? Que el pueblo de Israel, el pueblo judío y todos los de la tierra, les duró solo un día la alegría. ¿Por qué? Porque al día siguiente dice Jordania, Irak, los egipcios, los sirios, 5 naciones se levantaron contra Israel para hacerle guerra a Israel, porque no aceptaban a Israel como nación y no querían ceder ese espacio y ese territorio que le había dado la ONU a Israel. Y dice que las 5 naciones que no querían a Israel como pueblo y lo despreciaban, que eran los antisemitas. ¿Qué es antisemita? Todos aquellos que odian a la raza y a la descendencia de Sem. Por eso es que un cristiano no puede ser antisemita. Ser antisemita es ser, hijo del diablo, porque en la descendencia de Sem está Cristo. Entonces no podemos ser antisemitas. Pero los árabes son antisemitas. No creen en la descendencia de Sem. Consideran que es algo despreciable. Entonces, esos 5 países, que eran países ya establecidos, hicieron la guerra a los israelitas. Y los israelitas, que no tenían nada, que recién tenían un día de independencia, ni 24 horas había pasado, pelearon con la gracia y el poder de Dios. No me acuerdo cuánto era el ejército, pero era tan diminuto, tan chiquito el ejército de Israel, que era como pelear contra un gigante, con un bebito contra un adulto. Era bien complicado. Pero ahí es donde la Biblia se cumple cuando dice, ¿no?, que el ejército de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y les defiende. Se cumple la Biblia de que el que habita la gloria del Altísimo está bajo nosotros, lo protege, él es nuestro escudo, nuestro fuerte castillo, y tantos versículos que hablan de que Dios pelea por Israel. Y cuando Israel no tenía casi nada para pelear, aún así ganaron la guerra contra las 5 naciones. La guerra duró 1 año, 7 meses y 21 días. Eso lo tuvo que pelear Israel durante 1 año, 7 meses y 21 días, para que los otros países reconocieran, sus enemigos reconocieran que Israel era una nación establecida. Nos vencieron, los avergonzaron. ¿Cómo es posible que una nación con tan poco presupuesto, tan poco ejército, pudiera hacerle frente a 5 naciones con mucho más arsenal bélico? Era imposible humanamente, pero Dios tiene y siempre tendrá el control. Entonces Israel desde 1948 fue una nación y sigue siendo una nación hasta ahora, pero el tiempo todavía no ha llegado para que Israel, por así decirlo, empiece a haber una abundancia de conversión en el pueblo judío. Por ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Volviendo al tema. Entonces nosotros no somos la nueva Israel, somos el pueblo de Dios junto con los israelitas, somos parte de la familia de Dios. Vamos a ir ahora a Gálatas 3:14 y vamos a ver por qué ahora somos el pueblo de Dios y por qué somos familia de Dios. Gálatas 3:14. Tanto es la misericordia de Dios con nosotros. Que lo encuentre también lo puede leer. Gálatas 3:14.
Muy bien. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición que fue hecha a Abraham, dice, no, para que en Cristo Jesús la bendición a Abraham alcanzase también a los gentiles, y que por la fe recibiésemos la promesa de su Espíritu. O sea, si Cristo no hubiera venido, nosotros los gentiles nunca hubiéramos podido ser pueblo de Dios. Nunca nos hubiera alcanzado las bendiciones de Abraham. Entonces es a través de la simiente que le promete Dios, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Creo que hay una versión que dice las familias de la tierra también. Todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Cristo, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, y que por la fe recibiésemos la promesa de su Espíritu. Hermano Demetrio, déjame decirte, las promesas de Abraham, ahora tú también las tienes. Amén. ¿Lo crees? Las promesas que yo no podía tener porque no era descendencia, no tenía la sangre de Abraham, no tenía el linaje de Abraham, yo no podía tenerla en mi humanidad. Pero en Cristo Jesús dice que simplemente por algo tan simple, por la fe, simplemente por la fe, ahora tienes esas promesas en ti. Ahora tu familia y tú gozan de eso, porque en Cristo Jesús tenemos esas promesas. Amén. Entonces es Cristo Jesús quien nos hace un linaje junto con Abraham. Ahora vamos a ir a Efesios 2.14, lo vamos a poder. ¿Alguien que lo pueda leer 2.14, por favor? Y ahora entendemos esto. Estaba el pueblo gentil y el pueblo judío, el pueblo israelita, no el pueblo de Dios. ¿Lo puedes leer, hermano, 2.14? Fuerte y claro. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Amén. Dice que había un impedimento. El pueblo gentil no se podía unir con el pueblo judío. Era imposible. Por nada del mundo se podía unir. Pero Cristo Jesús rompió, dice, ¿no? Derribó esa pared. Y de dos pueblos que estaban separados, completamente distintos, con diferente forma de pensar, de ser, de actuar, el Señor Jesucristo unió esos dos pueblos haciendo uno solo, que ahora es el pueblo de Dios. Vamos a ir a Efesios 2:19, y ahí nos vamos a ver que también nos nombra que somos familia de Dios. Efesios 2:19. ¿Qué puedes leer, hermano, si lo encuentras? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Bien, ya no eres extranjero ni advenedizo, sino eres conciudadano y ahora eres familia de Dios. Vamos a ir a 1 Pedro 2:9, y ahí habla también Pedro de lo que somos nosotros ahora. 1 Pedro 2:9, yo lo voy a leer. Y que me encuentro también me dice amén para poder leer juntos. Amén, amén. 1 Pedro 2:9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por la misericordia de Dios es que ahora somos familia, somos pueblo, somos nación santa, real sacerdocio. Tenemos muchas bendiciones en Cristo Jesús. No solo las bendiciones de Abraham, sino las bendiciones del Padre. Porque Jesús dice, todo lo que es del Padre es mío, y lo que es mío es del Padre. Y ahora por cuanto ustedes están conmigo y son parte de mí, todo lo que yo tengo es de ustedes. Tenemos bendiciones tremendas, cosas maravillosas que nos ha dado, pero lo que nos falta aprender es cómo nosotros podemos usar y activar esas bendiciones. Si nosotros hemos recibido por fe, también lo podemos activar por fe, usar por fe. Que por la fe nosotros hemos recibido las promesas de Dios. Y yo recuerdo a varios hombres y mujeres que oran por Israel, y eso está excelente. Orar, bendecir a Israel, decir, Señor, bendice a tu pueblo Israel.
para que la promesa que les fue hecha a Abraham, todo el que te maldiga será maldito y los que te bendigan serán benditos, también se cumplen en tu vida. Las promesas. Israel tal vez ahorita está en un tiempo de descanso, en un tiempo en el cual tal vez no vemos que Israel quiera recibir el Evangelio. Es más, ellos persiguen el Evangelio. Y vemos que incluso aparecen videos donde sale que ya tienen su Mesías, que ya están levantando un tercer templo en la casa de Abraham y que están haciendo muchas otras cosas. Pero a pesar de todo eso, Dios tiene paciencia con su pueblo. Dios tiene paciencia con Israel, porque en el tiempo que a Dios le dé la gana, va a empezar a hacer temblar esa nación, a hacer temblar esa ciudad, a ese país. Dios tiene el control de todos. Y Pablo, vamos a ir a Romanos 9, nos abre su corazón. Pablo nos dice en Romanos 9 algo muy, pero muy melancólico y triste para él. Romanos 9 del 1 al 5 lo vamos a leer todos juntos. Y vamos a ver cómo Pablo nos abre su corazón. ¿Lo tenemos todos? Romanos 9 del 1 al 5 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales llamo a líderes, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice Pablo: yo me haría maldito y me separaría de Cristo Jesús para que mi linaje, la descendencia de Israel, sea aceptable en vez de mí. Tanto era el amor de Pablo a su nación que él estaba dispuesto a hacerse maldito y separarse. Es como decir: yo pierdo mi salvación para que tú lo salves a él. Algo así. Es el amor que tenía Pablo. Pablo era considerado enemigo de los judíos, porque Pablo convertía a los judíos circuncisos a no circuncidarse. Enseñaba que la ley ya había sido abolida, que ya no hay necesidad de sacrificar, no hay necesidad de hacer esto, pero ahora tenemos esperanza en Cristo Jesús. Por eso es que los judíos lo odiaban a Pablo, la aborrecían. El pueblo de su propia sangre lo tenían en poco, porque no entendían estas cosas. Y Pablo, en todo su dolor, el pueblo que no era su pueblo, por así decirlo, los gentiles, le hizo más caso que los propios judíos. Los gentiles creyeron en el Evangelio antes que los judíos. Mientras los judíos le apedreaban, le golpeaban, los gentiles aceptaban la palabra, recibían milagros, sanidades, revelación de la palabra. Y Pablo se sentía triste porque decía: ¿cómo quisiera que mi país pudiera disfrutar eso que los gálatas disfrutan, que los efesios disfrutan, que los romanos disfrutan? ¿Cómo quisiera que mi país también experimentara eso? Y creo que también nosotros estamos en el mismo zapato. ¿Cuánto deseamos que nuestra ciudad de donde venimos, por ejemplo, yo vengo de Tango y estoy predicando acá en Tingo María? ¿Cuánto quisiera yo también predicar en Tango y que viera lo que al menos lo poquito que se manifieste en este lugar? Que la nación de Tango, mis vecinos, mis amigos que yo conozco, se convirtieran completamente a ellos. Igual manera ustedes, si son de acá o son de acá, van a desear que donde ustedes viven se convierta y venga la revelación de la palabra de Dios. Y Pablo anhelaba que su nación sea salva. Y creo que hay muchos predicadores y misioneros que están en el extranjero, que están por África, Europa, Asia, que tienen el mismo sentir que Pablo, que quieren que el país de donde ellos han nacido también disfrute de las bendiciones que ellos hacen en otros países. Pero Dios sabe el tiempo, Dios tiene el tiempo en el cual Dios va a manifestar. Dios te puede usar a ti o puede usar a un extranjero que va a traer. Dios va a usar a quien quiera para que tu nación, tu ciudad, tu familia se convierta. Tu familia reciba bendición. Dios va a usar a quien le desee. Es por eso que en Juan 1, del capítulo 1 nos dice, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesucristo vino a su pueblo, a lo que eran de él, y no le recibieron. Pero dice algo importante: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, hermanos.
Entonces debemos orar por Israel. No somos la nueva Israel. No, Dios no ha desechado a Israel. Dios tiene planes todavía con Israel. Y estamos en un tiempo de gracia por nosotros. Y debemos seguir adelante y no rendirnos. Hay un versículo también que acá estaba leyendo. A ver si lo encuentro. Vamos a ir a Romanos capítulo 11 del 17 al 24, ¿ya? Con eso terminamos. Romanos 11 del 17 al 24. Yo lo voy a leer todo, hermanito, gracias. Y quiero que lo escuchemos todo. Dice, del 11 al 24 Romanos. Romanos 11, del 11 al 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Por su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si las raíces santas, también lo son las ramas. 17. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Qué nos está diciendo? Gentiles, no sean orgullosos, sean humildes. Algo así nos está diciendo. Porque Israel, que Él merece más que nosotros, cuando ellos se arrepienten y vuelvan a Dios, Dios los va a recibir con mucha más alegría. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar esta palabra. Nos ponemos de pie, hermanitos, hermanitas. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu de Dios, te damos gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tienes por tu pueblo, Señor, y que quieres que oremos por tu pueblo. Y que también nosotros somos parte de tu familia. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tengas misericordia de Israel, del pueblo judío, de esa descendencia de Abraham, Señor, que levantaste por sangre. Señor, oramos para que tu misericordia se extienda hacia ellos, tu gracia, tu amor y tu paz se manifieste en ellos, que ellos puedan recibir el Evangelio, Señor, completo en el tiempo que tú ya has destinado, y que tengas misericordia también en estos tiempos de aquellas almas que son israelitas y judías y se van a salvar. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos a Israel y declaramos, Señor, en oración y en fe, que tu pueblo siempre será tu pueblo y que nadie destruirá los planes que tú tienes con tu pueblo escogido. Padre, nosotros somos tu pueblo, somos tu familia a través de Cristo Jesús y somos parte de tu reino, Señor.
Bendice también a este pueblo, Señor. Bendice también a tu familia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Vamos a darte glorias a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.